los estudios a don Sergio Ramos Acosta. Don Sergio Ramos Acosta, candidato del Partido Popular al Senado por esta isla de Gran Canaria, ya sus segundas elecciones. Don Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estoy muy bien y además muchísimas gracias por la invitación, Neri. Estoy encantado de estar aquí. Acércate un poquito al micrófono, por favor, para que se te oiga muchísimo mejor. Gracias. Vamos a ver, don Sergio Ramos, usted es la segunda vez ya en estas anteriores elecciones, las del pasado 28 de abril, iba también como senador por esta isla de Gran Canaria, consigue ese Senado, ¿no? Y ahora nuevamente, con más fuerza, renovado, ¿cómo se enfrenta a estas próximas elecciones? Yo le confieso, Neri, que no me hubiese gustado presentarme a estas nuevas elecciones nada más, 6 meses nada más. Porque hoy no deberíamos de estar aquí en una entrevista electoral, hoy deberíamos de estar en una entrevista hablando de pues la bajada de impuestos que el gobierno tiene que hacer, deberíamos de ver cómo vamos a asegurar las pensiones, deberíamos de ver políticas activas de empleo. Eso es lo que tendríamos que estar hoy aquí hablando con un gobierno en marcha del Partido Socialista, porque fue el que ganó las elecciones y el que le daban los números con otros partidos políticos para gobernar, y le daban los números con Podemos, con nacionalistas, o le daban los números también con Ciudadanos, porque el PSOE y Ciudadanos juntos tenían más de 180 diputados. Entonces, la irresponsabilidad de Sánchez y el electoralismo que tuvo Sánchez nos ha llevado a presentar, a repetir unas nuevas elecciones. El Partido Popular es un partido muy serio que dijo, nosotros no queremos elecciones. Ahora, eso sí, si nos presentamos a las nuevas elecciones, vamos a ir a por todas. A nadie se le escapa, el Partido Popular está creciendo en las encuestas y está creciendo por un cumplimiento de responsabilidad. Nosotros, Neri, cuando estábamos en el gobierno con Mariano Rajoy, estábamos creando 500.000 puestos de trabajo al año, 1.500 puestos de trabajo al día. Cuando cogimos el gobierno se destruían 1.500 al día. Por tanto, es una diferencia bastante notable. ¿Que podemos hacer cosas mal? ¿Que pudimos hacer cosas mal? Por supuesto, como todo el mundo, y las asumimos. Y si me preguntan, no voy a eludir ningún tema de los que se me pregunten. Pero, en lo esencial, cumplíamos con nuestra responsabilidad. Se generaba empleo. La mayor política social que existe en este país es la creación de empleo. Sí. Cuando una persona lleva parada, por ejemplo, 3 años y consigue un empleo, no solamente está consiguiendo un empleo, está consiguiendo una oportunidad para crecer por poco que cobre. Porque eso de que cuando me dicen a mí los socialistas, no, es que ustedes creaban puestos de trabajo basura. Oiga, un respeto. Oiga, un respeto al que ha conseguido un trabajo que yo lo llamo una oportunidad. Y a partir de esa oportunidad, a crecer, a poder cobrar más y a demostrar lo que tú vales. Por tanto, eso de llamar puesto basura y tal, eso a mí no me convence demasiado. Esto es lo que nos ha provocado, pues efectivamente, como usted comenta, pues el no llegar a acuerdos entre las distintas formaciones políticas es lo que nos ha llevado de nuevo a unas elecciones, las del próximo 10 de noviembre. No podemos hacer como otros países europeos. O sea, me refiero, usted sabe que en Alemania, pues ahora mismo están gobernando, si lo extrapolamos aquí a España, sería el Partido Socialista y el Partido Popular. Correcto. ¿No se podrían llegar a acuerdos puntuales y haber evitado estas segundas elecciones? Entre ustedes también, bueno, el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza, y nuestros oyentes deben de recordar que en el 2015 Mariano Rajoy le llegó a ofrecer al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, ni más ni menos que la vicepresidenta del gobierno, la vicepresidencia del gobierno. Le ofreció ser el vicepresidente. O sea, eso es una cosa bastante seria. Pero, ¿usted se acuerda del no es no y con el Partido Popular no quiero absolutamente nada? Pues ellos nos dijeron que no. Se tuvieron que repetir las elecciones. Y para que no se tuviese que abstener el Partido Socialista, Pedro Sánchez incluso dimitió. Y ahora nos pedía a nosotros que nosotros nos abstuviésemos. Es que nosotros nos hubiésemos abstenido si hubiese roto, por ejemplo, los 40 acuerdos que tiene en Cataluña con los independentistas radicales. 40 acuerdos en 40 municipios y en la Diputación de Barcelona. Nosotros se lo ofrecimos, dijo que no. Pero es que Pablo Casado, nuestro candidato a la presidencia del gobierno,
estuvo en Moncloa y le ofreció 11 pactos de Estado. Y de los 11 pactos de Estado en los que se encuentran, por ejemplo, para mí, muy importante en este país, un pacto de Estado por la educación, dijo que no. Entonces, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. No podemos vender una abstención o un sí gratuitamente, no podemos hacerlo. Entonces, hay una pregunta, y disculpe, don Sergio Ramos, recordamos que estamos hablando con don Sergio Ramos, candidato al Senado por esta isla de Gran Canaria con el Partido Popular. Hay una pregunta, porque también el rum de la gente de la calle es, volvemos a unas elecciones, eso abstenerse por parte del Partido Popular, imaginemos, porque a lo mejor después de estas elecciones nos encontramos en el panorama diferente, o sea, capaz y vemos al Partido Popular como candidatos a esa presidencia y el que se tiene que abstener es el Partido Socialista. ¿Se abstendrían ustedes después de estas elecciones? Nosotros tenemos que abstenernos si el Partido Socialista nos da un mínimo de condiciones para abstenernos. Lo que no podemos hacer... se lo contemplan en un momento dado, se contempla desde el momento que Pedro Sánchez se comprometa a los 11 pactos de Estado que le propuso Pablo Casado y se comprometa a romper con los nacionalistas radicales de Cataluña. Si él hace eso, porque evidentemente tiene que poner de su parte. Entonces, nosotros es en lo que estamos. Y también, para nosotros es muy importante el tema de la subida de impuestos. Es que el Partido Socialista nos quiere hacer a nivel nacional una subida de impuestos de 97.000 millones de euros. Que es que la cifra de 97.000 millones de euros, nuestros oyentes seguramente solamente la habrán oído en la lotería en el Euromillones. Pero 97.000 millones de euros es mucho dinero. Y eso, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, lo que quieren hacer es subirle, como por ejemplo le pongo, el impuesto al diésel. ¿Usted sabe cuántos autónomos, usted sabe cuántos particulares tienen un coche diésel que ahora el Partido Socialista le quiere gravar impuestos? Mire, yo creo que eso no es serio. Por tanto, si se dan las condiciones necesarias que nosotros podemos hacer, pues por supuesto. Mire, nosotros hablábamos antes de entrar aquí en la antena, hablábamos de que el Partido Popular quiere llevar a cabo una auténtica revolución fiscal. Mire, en España, cuando nosotros heredamos el gobierno, cuando lo heredó Mariano Rajoy, el Partido Socialista le había dicho a Mariano Rajoy que había un déficit del 6%. Cuando entra en el gobierno y hace la primera auditoría, se encuentra que el déficit estaba en un 9%. Es decir, cuidado, porque estamos hablando de muchos millones de euros. Y nos encontramos que teníamos que apretarnos el cinturón. Mire, como yo lo decía, yo estuve trabajando para Mariano Rajoy durante 12 años, fui ayudante personal del presidente del gobierno y yo estaba en Bruselas con él cuando allí se estaba debatiendo aquel famoso rescate que muchos ahora, como le llamo yo, muchos listos decían que teníamos que pedir. Mariano Rajoy estaba en Bruselas negociando para que no tener que pedir el rescate, porque Bruselas nos decía que teníamos que coger las pensiones y bajarlas un 30%, que teníamos que coger el IVA y subirlo al 25%. ¿Usted se imagina la cara que se le quedó a Mariano Rajoy? ¿Cómo vuelvo yo a España y le explico a los españoles que yo tengo que hacer esto? Pues se negó, no pidió el rescate y lo que hizo fue hacer unas medidas y una reestructuración financiera del país para que los españoles pudiésemos rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando dicen, no, pero es que ustedes hicieron el rescate a través de la banca. Mire, no, hay que informarse bien de las cosas. Cuando se hizo el rescate a la banca, no se estaba rescatando a los banqueros, se estaba rescatando los ahorros que la gente tenía allí en los bancos y sus cuentas corrientes. Por tanto, ese tema es un tema que deberíamos de informarnos un poquito más, porque se ha creado un mantra, ¿no? Sería muy interesante hablar de la banca. Y quiero hacerle también ahora una pregunta de otras noticias que en estas últimas semanas nos estamos enterando a través de la banca y de Europa, desde que hay unas políticas que vienen desde el Banco Central Europeo. Bueno, pero antes de eso, habla usted de Europa, de cuando Mariano Rajoy tuvo que presentarse en Bruselas y le anunciaban todos estos recortes, ¿no? Nos enfrentamos a otros presupuestos. Bueno, de hecho, a día de hoy son los presupuestos de Mariano Rajoy estamos, del Partido Popular. Exactamente. Porque si hablamos de los que intentaron aprobar el Partido Socialista y Podemos. Bueno, pues ahora quiero que me hable también de ellos, que sé que también usted estuvo presente en estos presupuestos. A día de hoy estamos con los presupuestos de Mariano Rajoy, las cosas como son, aprobados por Mariano Rajoy. Pero nos enfrentamos a una serie de recortes por parte de Europa.
recortes de los que aún oigo a muchos políticos, y es cierto, todos hablan de, pues como también estaba comentando usted al principio, la sanidad que es tan necesaria, el empleo, que es algo que también demanda muchísimos. Canarias, no vamos a hablar ahora mismo de que Canarias prácticamente está a la cola en todas en todos los indicadores que tenemos ahora mismo, y los de pobreza de verdad a mí me parecen, además de vergonzantes, alarmantes. Pues si quiere hablamos cuánto le intentaron quitar para la lucha contra la pobreza al Partido Socialista y Podemos, ¿qué tan sociales son? Pues de acuerdo, ahora quiero que me conteste también a eso, pero primero, en Bruselas nos enfrentamos a una serie de recortes de los cuales nadie está hablando. Bueno, es que esos recortes ¿Cómo unimos esos recortes a esa? Porque ustedes proponen una gran bajada de impuestos. Claro, porque nosotros somos unos firmes creyentes de que bajando los impuestos crece la economía. Nosotros, y no lo eludo, tuvimos que subir los impuestos nada más llegar al gobierno. Eso sí, Mariano Rajoy y el Partido Popular se propuso lo siguiente: yo voy a tener que tocar todas las partidas porque nos estamos hundiendo y Bruselas me está diciendo que nos tiene que rescatar y yo no quiero el rescate. Eso sí, yo toco todas las partidas y cuando vaya bien, que fue en el 2014-2015, ya volvió a bajar esos impuestos que tuvo que subir. Pero hubo una partida que no tocó y fue la partida de las pensiones. Mariano Rajoy, el Partido Popular, estaba totalmente comprometido con las pensiones y esto hay que explicarlo muy bien. El tema de las pensiones, nosotros cuando llegamos nos las encontramos congeladas. ¿Se acuerda que Zapatero congeló las pensiones? Cuando nosotros llegamos, Rajoy dijo: voy a tocar todas las partidas menos las pensiones. Y claro, si no la tocas, ¿qué es lo que hace? ¿Las dejas congeladas? No. Vamos a prohibir por ley, y la ley se aprobó porque teníamos mayoría absoluta, el poder congelar las pensiones. Hoy en día las pensiones no se pueden congelar porque el Partido Popular puso en vigor una ley que las pensiones no se pueden congelar. Y usted me pregunta, bueno, y entonces si no se pueden congelar, tienen que subir un mínimo. Ahí está. Tienen que pregunto por qué no han subido. No, sí han subido. Han subido en media desde que hicimos esa ley hasta el día de hoy, han subido una media de 16%, que es que esto no se cuenta. Lo que hicimos nosotros fue que para que no estuviesen congeladas, lo que hicimos era que había que subirlo un mínimo, y ese mínimo era un 0,25. Y usted me dice, pero mire, un 0,25 es una miseria, hablando mal y pronto. Sí, es una miseria y no es nada. Pero lo que se hizo fue no congelarlas. Y luego en el 2014 y en el 2015 sí que se subieron las pensiones. Oiga, a una madre que estuviese trabajando y que tuviese hijos, bueno, es el caso de mi madre. Mi madre cuando se jubiló, por haber tenido hijos, la pensión le subió un 15%. Y eso a todas las madres trabajadoras, madres con hijos, le ha subido su pensión cuando se han ido a jubilar por tener hijos, le subió un 15% la pensión. Eso a todas las madres, independientemente de tu poder adquisitivo, te subió un 15%. También subimos las pensiones a la viudedad, también lo hicimos. Por tanto, lo que nosotros nos comprometimos era con las pensiones y ahora nos volvemos a comprometer con las pensiones, eso sí, sin mentiras. Porque el Partido Socialista ha hecho una cosa que es muy populista, debe ser que se le está pegando el roce con Podemos. Han dicho que las pensiones las quieren subir de acuerdo con el IPC. Esto es un fraude, Neri, un absoluto fraude, y se lo explico. El IPC va ligado a la inflación del país. Sí. Llevamos 9 meses con la inflación en negativo y todos los indicadores, absolutamente todos, dicen que al final de año va a seguir bajando la inflación. ¿Eso qué significa? Que cuando se tenga que revalorizar las pensiones al IPC, como la inflación va a estar negativo, eso significa que las pensiones de este país van a bajar. Cuidado con lo que hacemos, porque si esto va en positivo, evidentemente la pensión sube, pero ¿y si la inflación está en negativa? La pensión por el IPC baja. Cuidado con hacer populismo del barato. Hombre, el poder adquisitivo variaría mucho de los pensionistas, porque si está... eso sí la inflación no es negativa, sí, no es negativa, pero que ¿no? llevamos 9 meses con la inflación negativa. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que hacemos. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Para hablar de lo que proponemos y no solamente criticar lo que dice el Partido Socialista. Nosotros lo que decimos es, nosotros tenemos que aumentar las pensiones de acuerdo a la economía del país. Es decir,
Sí, nosotros estábamos creando 500.000 puestos de trabajo y le recuerdo que ahora ya se está destruyendo empleo con el Partido Socialista. Si el Partido Popular consigue volver al gobierno, se van a volver a crear en este país 500.000 puestos de trabajo al año. Ese es nuestro compromiso. Pero no yo no estoy vendiendo aquí humo, ¿eh? Yo estoy vendiendo lo que ya estábamos haciendo, pero nos echaron con una moción de censura. Y ya se estaban creando 500.000 puestos de trabajo. A nadie le engaño si le digo que las pensiones las paga el actual cotizante, el actual joven que está, o no tan joven, todavía trabajando. El que esté trabajando. Ese es el que está pagando las actuales pensiones. Por tanto, esto no hay que ser matemático para entenderlo. A más puestos de trabajo creados en España, más aseguramos las pensiones. Íbamos en el camino correcto. Íbamos a estar en el 2020 en 20 millones de personas trabajando. Eso se está frenando. Se está frenando la economía. Porque el Partido Socialista, en su irresponsabilidad de volvernos a llevarnos a otras elecciones, ha vuelto a hacer lo que hace siempre. Lo hizo Felipe González. Destruyó 2,5 millones de trabajo. Vino pero no me contesta, los recortes, porque está claro que desde Europa nos piden recortes. También se lo pedían a Mariano Rajoy y los evitó. Bueno, los evitó, pero eso hay que negociarlo en Bruselas. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Lo evitarían? Evitarlo absolutamente. Pero negociándolo con Bruselas. Negociándolo con Bruselas. ¿Y cómo se puede compaginar con esta bajada de impuestos que ustedes proponen también? Porque cuando nosotros lleguemos al gobierno, yo le aseguro, y eso es una seguridad que tengo, vamos a crear 500.000 puestos de trabajo al año. Y hoy me lo preguntaban en una reunión que he tenido, me lo preguntaba una periodista, que ¿cómo es posible que usted asegure digamos, la sanidad, los servicios fundamentales, la educación, si ustedes quieren bajar los impuestos? Claro, es que nosotros bajamos los impuestos en el 2014, en 2015, y a alguien le ha faltado educación, a alguien le ha faltado sanidad, a alguien le ha faltado los servicios fundamentales de este país, porque la izquierda hace una cosa muy bien, que es crear mantras. Y a mí los mantras no me van, porque es engañar a la gente. Y yo no engaño a nadie. Y no engaño menos en la isla en la que me presento como senador por Gran Canaria. Eso es mentira, pero sencillamente mentira. Si tú creas trabajo, esas personas que se incorporan a la vida laboral van a pagar impuestos, porque pagan IRPF y pagan a la Seguridad Social, y pagando a la IRPF se aseguran los servicios fundamentales, y pagando a la Seguridad Social se aseguran las pensiones. Por tanto, es un sistema que es, permítame la expresión, es como una bola de nieve, que va de menor a mayor. Si esa bola de nieve la conseguimos hacer grande, es decir, un capital humano trabajando en España, se aseguran las pensiones, se asegura la sanidad, se asegura la educación y se asegura absolutamente todo. Y sobre todo se asegura la seguridad, hoy tan hablada por desgracia en Cataluña. Exacto. Vamos a ver, don Sergio Ramos, Partido Popular, senador por esta isla de Gran Canaria. Como le comenté antes, desde el Banco Central Europeo saltaban unas noticias esta semana en la que iban a solicitar a los distintos bancos que cobraran desde un 0,50 a un 0,60% por los depósitos bancarios. Los depósitos bancarios, que usted sabe de que debido a la ley del techo de gasto, a la ley presupuestaria, pues son muchos los ayuntamientos, cabildos, comunidades que tienen depositado ese dinero en los bancos. Dinero que no pueden gastarse luego, por la ley, pues en sus vecinos, al fin y al cabo, ¿no? Porque desde el ayuntamiento hasta el cabildo y el gobierno, pues son los más directos con la población, ¿no? ¿Van a tomar algún tipo de medida o ya la tienen en cuenta? Bueno, ¿Lo han estudiado? ¿Saben de esta ley? Lo primero que tenemos que tener es un gobierno. Eso es lo primero que tenemos que tener. Para que el gobierno pueda negociar con todas sus funciones, y no en funciones, valga la redundancia, ahí está, con todas sus funciones pueda negociar en Europa. Evidentemente eso es un hachazo que no se puede permitir. Nosotros estamos evidentemente siempre en contra de que se castigue el ahorro, ¿no? Nosotros lo hemos dicho y lo llevamos en nuestro programa electoral. Nosotros vamos a blindar el ahorro, pero el ahorro de todo el mundo, el ahorro de un empresario, el ahorro de un particular. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, cuando una persona se jubila y que lleva ahorrado toda su vida, cuando va a recuperar ese depósito, el Estado le cobra un impuesto. Por ejemplo. Pues yo le doy una exclusiva: vamos a eliminar ese impuesto.
Nada más llegar al gobierno, una de las primeras medidas que va a hacer Pablo Casado cuando llegue al Consejo de Ministros es eliminar el impuesto al ahorro. Es decir, también cuando una persona ha tenido una casa porque ha criado a 4 hijos en esa casa, pero ya está jubilado y sus hijos están ya en su domicilio y no le hace falta esa casa y quiere venderla porque ahora se quiere ir de alquiler, ¿cómo es posible que tú lleves toda tu vida pagando esa casa y cuando ya es tuya y la quiere vender con 70 años, con 65 años la quiere vender, ¿cómo es posible que el Estado te cobre un impuesto por vender tu casa? Pues le doy otra exclusiva. Vamos a eliminar ese impuesto. Porque vamos a blindar el ahorro. Porque la gente tiene que ahorrar. Es la forma que tiene una casa, una vivienda, una familia de poder salir adelante. Entonces el Estado no te puede venir a robarte del bolsillo lo que ya tú has ahorrado y por cierto, sí, ya has pagado impuestos por ello. Llevas toda tu vida. Tú cuando pagas tu hipoteca, pagas impuestos. Hablando de la hipoteca, también vamos a quitar, porque vamos a quitar, hablábamos antes de la tertulia, una serie de impuestos que son unos impuestos injustos. Y es el impuesto, por ejemplo, el llamado impuesto de hipotecas, el de actos jurídicos documentados. Sí. ¿Cómo es posible que tú te vayas a comprar una casa y te cobren un impuesto, pues, X, porque es según el valor de la casa, y te cobren un impuesto que es el de actos jurídicos documentados? Eso es una, vergüenza. Por tanto, vamos a eliminar por ley el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de las hipotecas. Pero también vamos a quitar, Neri, el impuesto de donaciones, el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Y usted me puede decir, ya, pero es que esos impuestos están derivados a las comunidades autónomas. Muy bien, también. Pero el gobierno central está para algo. Y el gobierno central está para aprobar algo en el Consejo de Ministros, llevarlo al Congreso y aprobarlo. Y a ver quién es el guapo, con perdón, que vota en contra de esa eliminación de esos impuestos. Porque lo vamos a hacer por ley. Mire, en Canarias, y termino este tema, en Canarias 2.000 personas, han rechazado la herencia de sus padres por no poder pagar ese impuesto. 2.000 en Canarias, pero son 47.000 en toda España. ¿Y cómo es posible eliminarlo a nivel nacional? Eliminarlo a nivel nacional. El impuesto no es posible, de sucesión. El impuesto de sucesiones, que por cierto, el gobierno de Canarias se está planteando en volver a tenerlo. No sabemos todavía, porque todavía no ha salido el proyecto de presupuestos. Vamos a verlo, espero que no sea así. El Partido Popular ha pedido que no sea así, que no se recupere ese impuesto, porque ahora mismo está bonificado y no queremos que se recupere. Pero claro, el problema está en que el Partido Socialista siempre hace lo mismo. Como no es capaz de generar empleo, porque no es capaz de hacer unas buenas políticas de empleo, tiene que subir los impuestos para poder pagar esos servicios fundamentales para toda la gente. Y eso es un problema. Hay que centrarse en la creación de empleo. Siempre lo digo, el Partido Popular puede resultar muy aburrido hablando de empleo, pero es que el empleo lo es todo. ¿Y de la mano de la generación de ese empleo de dónde viene? ¿Desde la administración pública o las empresas privadas? No, nosotros creemos, el sector privado. Creemos profundamente, y no nos duele en prenda en decirlo, que creemos profundamente en el sector privado de este país. El sector privado es el que debe generar ese empleo. Es el que debe generar ese empleo. Pero nosotros tenemos que poner las herramientas suficientes para crear ese empleo. Un gobierno no crea empleo, no nos engañemos. Tampoco le digamos a la gente por ahí, no, es que el Partido Popular ha creado tanto empleo. No, el Partido Popular no ha creado empleo. El Partido Popular lo que ha hecho desde el gobierno son políticas de empleo para que ese empresario no tenga miedo a contratar. Ahora, si le suben los impuestos, tiene miedo a contratar. Claro que sí. Por eso, el tema del salario mínimo interprofesional, sí, que a nosotros evidentemente nos encanta que la gente cobre más, pero cuidado porque puede resultar que tenemos el efecto contrario. Si ese empresario iba a contratar a 2 personas más y ahora el gobierno y Podemos le dicen que a esa persona hay que pagarle tanto, no lo va a contratar. Y es más, desde que eso se ha puesto en marcha, se ha destruido empleo, porque el empresario es libre de despedir a una persona, pagándole lo que le tiene que pagar, pero le puede echar a la calle, porque no puede seguir pagándole ese salario. Por tanto, hay que ser equilibrado en el gobierno, hay que ser equilibrado y decir, yo no soy un populista,
A mí me encantaría, Neri, decirte, ahora mismo decirte aquí que el Partido Popular va a poner el sueldo mínimo interprofesional en 2.000 euros. Neri, en 3.000 euros. Me encantaría hacerlo, pero no es responsable hacerlo. Pero yo no lo puedo bajaría, engañar a la gente. ¿Lo bajaría? No, evidentemente no lo bajaría. ¿De los 900 que están ahora mismo? No. ¿Lo bajaría? ¿Lo mantendría? No, porque eso es quitarle un derecho ya adquirido por el trabajador, pero sí le digo que no fue una medida responsable. Y hay que decirlo, porque si no estaríamos engañando a la gente. Yo no voy a engañar a nadie. Si no me quiere votar, no me vote. Pero desde luego, lo que no voy a hacer es engañar. Hombre, ya eso es un punto a su favor o a favor del partido, que no engañen. Vamos a ver, muy interesante las políticas que quieren crear para que las empresas sean las que contraten. Lo que pasa es que se nos acaba el tiempo y quisiera hablar también con ustedes un par de cositas. Hablábamos de impuestos, disculpe, hablábamos de impuestos y los impuestos que ustedes dicen que quieren bajar, ¿no?, a través del gobierno. ¿Sabe usted que recientemente el gobierno canario pues quiere subir impuestos? Bueno, quiere subir... No, es un hachazo fiscal es lo que quieren hacer. Bueno, un hachazo fiscal, según don Sergio Ramos. ¿Lo consideran así? ¿Por qué hachazo fiscal? El haber ese 0,50% más, claro, que quieren subir. Pero es que hay que recordar una cosa muy importante. Mire, el Partido Popular en la legislatura pasada, cuando gobernaba Coalición Canaria, exigió con responsabilidad para aprobar los presupuestos autonómicos en Canarias, porque no dijimos, como son de otro partido, no los aprobamos. No, pusimos medidas encima de la mesa, y una de las medidas que pusimos encima de la mesa fue precisamente la bajada del IGIC. El IGIC estaba en el 7%. Sí. Y el Partido Popular exigió a Coalición Canaria bajarlo al 6,5% el IGIC general. Ellos aceptaron y salieron los presupuestos adelante, y hoy el impuesto al IGIC es del 6,5%, gracias a que pudimos negociar el Partido Popular con Coalición Canaria. Bien, pues nos encontramos ahora que el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y ASG, el Locomeros, quieren subir el impuesto general del 6,5 al 7%. Y ahora hemos visto que están rectificando, porque la idea general, lo que pasa es que el Partido Popular es el dique de contención a la subida de impuestos, porque nos negamos tajantemente, querían subirle el IVA a la luz que pagamos todos, que ya está cara, y querían subirla del 0%, que estaba en el 0% el IGIC de la luz, al 3%. Pero es que también le quieren subir el impuesto a la telefonía, a la factura del teléfono, del 3% al 6%. Es un hachazo fiscal. ¿Y esto por qué? Porque no saben crear empleo, porque no saben hacer políticas activas de empleo. Creo que eso es absolutamente innecesario. Nosotros, por ejemplo, cuando lleguemos al gobierno central, vamos a hacer una bajada en el IRPF y vamos a bajarlo el tramo máximo al 40%. Pero usted me dice, eso es electoralismo. No, es que en la pasada de elecciones lo bajamos del 45% al 40%. El impuesto de las empresas, el impuesto de sociedades. Sí. Usted dice, es que el impuesto de sociedades habría que bajarlo, porque estamos en el ranking en Europa, estamos de los más altos. Y usted me dice, ¿y por qué no lo hicieron cuando gobernaron? Pues sí lo hicimos, porque el impuesto de sociedades estaba en el 30%, lo bajamos al 25% y ahora Pablo Casado se ha comprometido a bajarlo al 20%. Bueno, eso es lo que nosotros proponemos. El impuesto de sociedades al 25%. Al 20%. Al 20%. Está en el 25% porque lo bajamos del 30 al 25%. Pero es que los autónomos pagan ese 20% todo cada trimestre. Bueno, es que los autónomos también tenemos una medida que era una medida que nosotros pusimos en marcha, que era la tarifa plana a los nuevos autónomos de 50 euros durante 2 años. Pues bien, si el Partido Popular vuelve al gobierno, le proponemos a los autónomos que esa tarifa plana dure 2 años más. Eso es lo que nosotros proponemos. Don Sergio, otra pregunta, y nos quedamos también aquí en lo que es Canarias, en el ámbito del archipiélago canario. ¿Qué le parecen las medidas que ha tomado el gobierno de Canarias pues para ayudar a esas empresas que se han visto afectadas por la quiebra de Thomas Cook? También tenemos el Brexit, del que parece bueno que nuevamente los británicos no se ponen de acuerdo. Hay un acuerdo firmado, pero vamos a ver si lo sacan adelante ellos en su parlamento. Este Brexit, sobre todo si está claro que va a afectar
a todo el territorio español, pero sobre todo a los que dependemos de ese turismo, y Canarias, como no, una de las mayores afectadas. Mire, empezando por el tema del Brexit, yo le digo, sin ningún tapujo, le digo que el Brexit a mí me parece un disparate. Así, para hablar llanamente, un disparate lo que están haciendo en el Reino Unido. Todo lo que sea hoy en día salir de una gran unión es levantar un muro que no le viene nada bien a Europa, ni le viene bien a Reino Unido, y si lo llegan a hacer, se darán cuenta con el tiempo de que eso está mal hecho. Dicho esto, el Partido Socialista a nivel nacional, Pedro Sánchez, creo que no está cumpliendo con su responsabilidad, porque estamos frente a un cambio radical con el tema del Brexit en Europa, que debemos de tener cuidado. Debemos tener un gobierno fuerte, un gobierno con todas sus funciones para que hacerle frente a ese Brexit, porque ya que el Reino Unido ha decidido salir de Europa, sí, España tiene que aprovechar esa salida y adquirir todo ese beneficio para España, que no se lo lleven otros países, que se lo lleve España. Evidentemente en Canarias vivimos del turismo, pero no solamente podemos vivir del turismo, nos tenemos que abrir a otra, digamos, a otra serie de cosas, y el Brexit es una oportunidad para hacer eso, para atraer talento, para que las empresas vengan, las empresas de investigación, las empresas científicas, que vengan a España. Y Canarias está en un punto en el que geográficamente es muy atractivo para muchas empresas del mundo, de Latinoamérica. Estamos en el centro de Europa y Latinoamérica. Por tanto, tenemos que ser lo suficientemente responsables para hacer esas políticas. Y usted me preguntaba, ¿qué está haciendo el gobierno de Canarias sobre la salida de Thomas Cook? Mire, a mí lo que me parece es improvisación total. Nosotros evidentemente vamos a apoyar al gobierno porque somos responsables, pero hay una improvisación. Esto se sabía hace mucho tiempo y han hecho, digamos, oídos sordos a lo que venía pasando. Por tanto, nosotros tenemos que apoyar al gobierno, sí, con responsabilidad, pero sin hacer, digamos, con perdón, el tonto. Es decir, vamos a estudiarlo bien, vamos a ver en qué le podemos ayudar a las empresas a poder venir y atraer turistas. Lo que no puede ser es esperar a que pase la catástrofe para que pase algo. Lo mismo pasó con los incendios. Y bueno, ya no tenemos tiempo. No tenemos más tiempo, pero bueno, yo quería hablar también del Senado, claro, pero no, porque esto era una propuesta que precisamente presentaban ustedes. Ustedes, ¿no? Sí. Pidieron, pidieron desde el Senado, aparte creo que fue la única moción que presentaban, que se declarase la zona quemada este pasado verano aquí en Gran Canaria como zona gravemente afectada, con una serie de... En el Senado solamente tuvimos un pleno, por desgracia. Nos hubiese gustado tener más plenos, pero el Partido Socialista decidió solamente tener un pleno. Y tuvimos un pleno en el que no vino a ese pleno el presidente Pedro Sánchez, porque dijo que venía el día 24, que era el segundo pleno. ¿Sabe por qué venía el día 24? Dígame. Porque el día 23 se disolvían las Cortes. Y entonces puso en la agenda que iba el 24, y no fue porque las Cortes estaban disueltas. Pues en ese único pleno que nos dieron la oportunidad a los senadores de presentar mociones, iniciativas, yo presenté una moción que era el incendio de Gran Canaria. Y la presenté el día 10 de agosto. Cuando todavía no se había incendiado, por ejemplo, Valle Seco, y solamente se había incendiado Artenara. Sí. Pero yo me adelanté y presenté una moción que pedía al Consejo de Ministros declarar la zona gravemente afectada para que las ayudas viniesen lo antes posible. Y por eso yo me apresuré a presentarla lo antes posible para que ese tiempo empezara a correr. Luego hubo más incendios y lo que hicimos fue en el debate de en septiembre ampliar las hectáreas y ampliar los municipios. También pedíamos un estudio de viabilidad para un helicóptero Kamov o un hidroavión fijo en la base aérea de Gando. Bien, y también pedíamos que se hiciesen las intervenciones adecuadas en los campos para poder tener limpio el campo y que no existiesen más incendios. Bien, esto fue lo que nosotros pedimos. El Partido Socialista presentó otra moción en la misma línea. El senador Ramón Morales, que por cierto es de Ingenio, sí, presentó otra moción y se debatió primero. Y nosotros, el Partido Popular, ¿sabe lo que hizo? Dígame. Votar a favor. Porque yo soy de Gran Canaria. Porque yo soy gran canario. Y yo no puedo votar en contra de Gran Canaria en el Senado, ni lo haré jamás.
De hecho, cuando te saltas la disciplina de voto en el Congreso o en el Senado, tienes que pagar 500 o 600 euros. A mí mi grupo parlamentario me dice que yo me tengo que votar en contra de Gran Canaria y yo pago esos 500 o 600 euros. Porque yo no pienso votar algo que vaya en contra de Gran Canaria. Y eso fue precisamente lo que hicieron cuando se debatió la moción que vino después, la del Partido Popular, que ya le he explicado, sí, lo que pedíamos, que eran buenas cosas para Gran Canaria. Votaron en contra. Votaron en contra por ser del Partido Popular. Pero le digo más, ellos dieron sus explicaciones de por qué votaban en contra. Primero decían que la habíamos presentado rápido y corriente porque la habíamos presentado el día 10 de agosto. Bueno, esa fue la primera opción. No hablemos de deprisa y corriendo porque la moción que ellos presentaron escribían Valleseco con B. Y usted que es Gran Canaria como yo, sabemos que Valleseco va con V. Eso es que a lo mejor algún asesor de Madrid en Moncloa les escribió la moción y pensaron que Valleseco iba con B. Por tanto, si entramos en este juego, entramos todos. La segunda fue, nosotros presentamos ese día una enmienda, porque nos parecía adecuado y nos lo pidió nuestro partido a nivel nacional, que en la moción nos solidarizábamos con los demás pueblos hermanos de España que habían sufrido incendios en Castilla y León y en Galicia. Y poníamos un párrafo que ponía... el Senado se solidariza con los demás pueblos afectados. Bien, pues ellos decían que esto no podía ser. El Partido Socialista no se quería solidarizar con las demás comunidades autónomas afectadas por el fuego. Y entonces decían que no. Y el tercer motivo por el que dijeron que no fue porque nos negaron el estudio, que eso para mí fue sangrante, nos negaron el estudio de viabilidad del helicóptero Kamov o del hidroavión con base fija en Gando. Sí, yo puedo entender, senador, va a seguir luchando. No voy a descansar hasta que consigamos. No voy a descansar hasta que consigamos un. Yo particularmente prefiero el helicóptero Kamov porque puede llegar a más sitios, que por cierto ya lo tiene Tenerife y ya lo tiene La Palma. ¿Por qué Gran Canaria es menos? ¿Por qué no podemos tener en Canarias un tercer helicóptero Kamov o un hidroavión? Pero eso no lo voy a decidir yo. Yo lo que estaba pidiendo en la moción era un estudio de viabilidad con los técnicos adecuados que dijeran qué es lo que necesita esto geográficamente. Por tanto, ¿por qué me niegan ese estudio? Y para mí fue una decepción verme en mi escaño como gran canarios que estaban allí sentados en otra bancada que yo podían votar y podían apretar el botón del no a una moción que venía bien para Gran Canaria. Don Sergio Ramos, Partido Popular, senador por esta isla de Gran Canaria, que vuelve a presentarse este próximo 10 de noviembre. No tenemos más tiempo. Estoy segura que volveremos a hablar y me voy a quedar con sus últimas palabras, si no le importa. No votará jamás en contra de Gran Canaria. ¿Le parece? Jamás es jamás. Eri, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber acudido. Saludos. Muy buen día.